Ingeniero, lo tiene el micrófono apagado. Gracias, yo me estoy inspirando aquí y ustedes no dicen nada. Ok, volvamos entonces. Les decía que habíamos realizado lo que era un ciclo de alimentación positiva, donde tenemos este tipo de nivel, un flujo de entrada y una fracción componente. La fracción componente puede ser una proporción, una tasa, o puede ser también una constante de tiempo. El flujo va a variar su ecuación en función de cuántos elementos estén ingresando al flujo. Aquí tenemos dos elementos que están ingresando al flujo. Entonces este flujo va a ser la multiplicación de estos dos elementos, si es que esta es una fracción componente. Si esta es una constante de tiempo, va a ser la división. La ecuación de la población o la ecuación del nivel va a ser igual al nivel anterior más los flujos de entrada menos los flujos de salida. En este caso solo tenemos flujos de entrada, así que no va a haber flujos de salida. Obviamente el valor de la constante es una constante, no hay ningún tipo de relación adicional. Lo que vamos a ver hoy día es otra pieza de este rompecabezas. Vamos a ir manejando estructuras pequeñas, les había dicho, como una forma de entender comportamientos y que luego podamos armar estructuras más complejas y que sin ningún problema podamos entender su comportamiento. Hoy vamos a ver la reglamentación lineal negativa. Vamos a ver el ciclo negativo. No vamos a pasar esta vez de un ciclo causal a un flujo nivel, vamos a hacer directamente el flujo nivel. Tenemos un nivel y un flujo de salida. Aquí tenemos una fracción de drenaje, que no sería una fracción componente, no es algo que va a incrementar, sino algo que va a decrementar. Entonces esta fracción de drenaje va a permitirnos trabajar de manera tal que podamos disminuir este nivel de alguna manera a través del flujo filtrado por la fracción de drenaje. Esta fracción de drenaje puede ser, al igual que el caso anterior, una tasa, un porcentaje, o puede ser también una constante de tiempo, en cuyo caso la ecuación del flujo va a variar en el mismo sentido, o va a ser la multiplicación de ambas, o va a ser la división. Aquí podemos hacer una alimentación lineal directa, que tenemos del nivel al flujo. Podríamos hacerlo. ¿Eso qué significa? Que si tenemos una alimentación directa, se va a detener cuando el nivel sea igual a cero. Podemos hacer una alimentación indirecta, como el caso del ejemplo. Si colocamos un estado deseado, y este es el estado actual, haciendo una comparativa de ciclos negativos causales, aquí tenemos el estado actual y el estado deseado, tenemos una diferencia, y esta diferencia va a impulsar a que la acción se realice. Entonces, en cuyo caso, este ciclo se va a detener cuando lleguemos a la meta para el nivel, al estado deseado. Pues puede ser con realimentación indirecta o puede ser con realimentación directa. De todas maneras, el ciclo negativo va a funcionar. Sabemos muy bien que la ecuación del nivel es igual a la ecuación, al valor del nivel en el tiempo anterior, más flujos de entrada menos flujos de salida. Fíjense que en este caso solo consideramos el flujo de salida. Por lo tanto, tenemos un signo negativo y tenemos el flujo de salida. El flujo va a ser esa fracción de drenaje multiplicada por, en este caso, la variable que está ingresando. La variable que está ingresando, aquí tenemos dos elementos para el flujo y el otro elemento es la diferencia. Entonces, esa diferencia va a hacer que tengamos la ecuación de flujo. Fracción de drenaje por la diferencia. Si esta fuese una constante de tiempo, entonces será diferencia dividido entre esta constante de tiempo. La diferencia es un poco obvia, tendrá que ser el nivel menos la meta para el nivel. Esto en función de que si queremos subir o queremos bajar. ¿Recuerdan cuando hacíamos los ejemplos de los ciclos negativos y a veces teníamos que cambiar los signos en la diferencia debido a que estábamos aumentando y no estábamos disminuyendo? Entonces la diferencia va a tener su ecuación en función a dónde estamos apuntando. Puede ser meta para el nivel menos nivel o puede ser nivel menos meta para el nivel. Eso depende a dónde queramos llegar. Pues la ecuación va a variar en función de eso. Es una diferencia simple.
Si la fracción de drenaje es una constante, entonces obviamente el flujo va a tener división en lugar de multiplicación, lo que les había mencionado. Al igual que el caso de el crecimiento exponencial, teníamos un multiplicador, un tiempo de duplicación, ¿se acuerdan? Aquí también podemos tener un tiempo de división. O sea, la ecuación nos puede dar que cada cierta unidad de tiempo, el nivel se va a dividir en dos. Entonces, al igual que el caso anterior, podemos calcular ese tiempo. Les había dicho que si por curiosidad podían indagar sobre la epidemia del COVID, en Cochabamba, por ejemplo, podían fácilmente determinar cuál es el tiempo de multiplicación en el caso del COVID. Y saber o esperar que si estamos en 4.000 casos, ¿en qué tiempo vamos a estar en 8? ¿O en qué tiempo vamos a estar en 16? Es lo que se espera, es un crecimiento exponencial. Y peor aún si se sigue desacatando medidas, ¿verdad? Entonces, el comportamiento de este tipo de ciclo negativo siempre va a ser un decrecimiento asintótico. ¿A qué nos referimos con asintótico? Que va a llegar a ser igual a la meta. Pues aquí tenemos el nivel, aquí arriba, que se va a incrementar, y aquí abajo tenemos la meta para el nivel. Pues va a ser de esta forma. ¿Qué sucedería, como les había dicho, si hay una realimentación directa? Es decir, si nuestra ecuación, nuestro modelo, perdón, la meta para el nivel es 0. ¿Qué pasa si esto lo hago 0? La diferencia va a ser directamente el nivel menos 0. Por lo tanto, la diferencia va a ser nivel. En la práctica, se va a convertir en una realimentación directa. Si vemos esto más adelante, podemos fijarnos. Creo que no lo he hecho. Entonces, simplemente podemos hallar esa relación. Podemos hallar esa relación haciendo que la meta para el nivel en la ecuación sea 0. Si la meta para el nivel es 0, 0, la diferencia va a ser igual al nivel directamente. Y en este caso, estamos haciendo una realimentación directa. Y el comportamiento esperado va a hacer que ahora el decremento llegue a 0 y ahí se frene. Podemos representar distintos tipos de cambio. Si variamos el valor inicial del nivel, deberíamos tener un comportamiento de este tipo, un decrecimiento asintótico o un crecimiento asintótico. Claro, hipotéticamente hablando de que nuestro valor de nivel tenga valores negativos iniciales, pero podemos generar ese tipo de comportamiento. También podemos hacer que la fracción de drenaje cambie, y en función de la fracción de drenaje vamos a tener una curva de decrecimiento asintótico más pronunciada o menos pronunciada. También podemos hacer que varíe el valor de la meta. Entonces vamos a alcanzar la meta en un valor más grande o en un valor 0. Eso va a depender cuánto sea la meta esperada. Entonces, si vemos que podemos cambiar estos tipos de valores, vamos a hacer que el comportamiento total cambie, podemos darnos cuenta fácilmente que el decrecimiento, el ciclo negativo siempre va a provocar un decrecimiento. Aquí tenemos un ejemplo con realimentación directa. Y tenemos otro ejemplo con realimentación directa. Entonces, y aquí tenemos un ejemplo con realimentación indirecta. Vamos a trabajar con este, vamos a modelar este. Entonces, tenemos File, New Model. De 0 a 100, no importa, vamos a conservar esos valores. Y tenemos aquí número de empleados. Tenemos un flujo de salida que es despido de empleados. Tenemos una variable que se llama tiempo de ajuste.
¿En qué tiempo vamos a hacer que la cantidad de empleados sea la cantidad deseada de empleados? Y que tenemos la diferencia. Entonces, vamos a hacer que el número deseado de empleados pueda afectar indirectamente a nuestro flujo de salida. Ese es el modelo. ¿Sí? Fíjense que aquí tenemos que despido, el flujo, va a ser igual a las variables que están ingresando. En este caso va a ser diferencia dividido entre tiempo de ajuste, porque el tiempo de ajuste es una constante de tiempo. Y la diferencia va a ser el número de empleados menos el número deseado de empleados. Entonces, introducimos las ecuaciones. Despido va a ser diferencia dividido entre tiempo de ajuste. Diferencia va a ser número de empleados menos número de empleados deseado. Creo que sí. Luego tenemos, vamos a poner, bueno, creo que no hemos puesto valores, pero bueno, podemos inventar los valores. A ver, número de empleados, no sé, podemos empezar en 500. Fíjense, en este caso, la ecuación, el nivel aparece directamente el flujo de salida. Hay un menos despido. Ya lo está considerando automáticamente. Número deseado de empleados, queremos tener 50 empleados. El tiempo de ajuste, vamos a poner, no sé, semanas, días, meses, y queremos que sean 100. Verificamos que el modelo esté adecuado. Está bien, el modelo no tiene problemas. Ahora podemos simular. Vemos la gráfica respectiva y el número de empleados está disminuyendo. Claro que hemos puesto 100 y en 100 no ha terminado de llegar de 500 a 50. Entonces podemos añadir, vamos simplemente al modelo, settings, y podemos cambiar que queremos el tiempo en 500. Para que el cambio surta efecto, tenemos que volver a simular. Ahora sí podemos ver el resultado y fíjense cómo ya se ha acercado al resultado. Quiero representar, por ejemplo, estas dos variables. Entonces puedo marcar las dos y ver la gráfica. Y es justamente lo que quería. Número deseado de empleados es 50 y hay un decremento. Quiero determinar exactamente en qué tiempo ha llegado a 50. Yo he puesto como tiempo de ajuste 100, pero veamos en tablas cuándo ha llegado a ocurrir esto. El número de empleados es 50 y mis empleados se van a hacer 50 aproximadamente, bueno, necesito más de 500, se fija, para que se llegue a ser 50. 500 unidades. Entonces son los valores que he tomado simplemente, pero que me dan una pauta de cómo funciona. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero sacar la gráfica de todos ellos, simplemente los pinto y me va a mostrar todos directamente. También puedo hacer, aquí tengo un botón que dice panel de control, puedo escoger el panel de control y este panel de control en datasets me está mostrando cuáles son los conjuntos de corridas, todas las corridas que yo tengo en memoria.
Actualmente está la current. Si ustedes recuerdan en una clase anterior, he hecho correr otras con distintos valores, pero estas no están cargadas en memoria. Para poder cargarlas en memoria simplemente utilizo este botón y para descargarlas utilizo esto. Entonces aquí tengo la actual. Puedo irme a gráficos y en gráficos puedo colocar nuevo. Puedo colocarle un título que va a venir en el eje X, en el eje Y, el grosor de las variables, el color de las variables. Aquí puedo escoger qué variable quiero ver. Por ejemplo, número de empleados. Y aquí puedo escoger número deseado de empleados. Por ejemplo, simplemente voy a colocar sin título, sin nada. Coloco OK. Y aquí tengo display. Fíjense que extrañamente este valor de número deseado de empleados ha subido, porque está manejando una escala diferente. Entonces puedo modificar esto y hacer un check para que las escalas de alguna manera se mimeticen, no maneje la escala real, sino que se vea un gráfico más interesante, como este. Entonces aquí puedo cambiar distintos tipos de valores, puedo cambiar el grosor, el tipo de línea, etcétera, con el panel de control. Es muy útil para poder hacer presentaciones de resultados. ¿Está bien? Y lo más importante es los datasets. Voy a hacer funcionar los datasets ahora para que ustedes vean cómo se puede trabajar con esto. Les había dicho que podemos tener crecimiento y decrecimiento asintótico, ¿se acuerdan? Y el único cambio que necesito es hacer que el número de empleados, el valor, sea más grande o sea más pequeño. Entonces, ahora hago correr. Si me dice sobreescribir, le digo que no. Y voy a colocar el siguiente, guardar. Vuelvo a cambiar. Pongo 0. Con un valor inicial de 0 empleados, no voy a tener ningún tipo de comportamiento. Pero quiero representarlo. Quiero sobreescribir, no. Voy a colocar 3. Ahora le pongo menos 500. No es razonable, les decía, pero simplemente es cuestión didáctica de poder representar el comportamiento que les decía. Voy a simular. Ahora estoy en 4 ya creo, ¿no? Si no me equivoco. Y nos faltaría el último. Ahora quiero ver la gráfica del número de empleados. Y es lo que decía, tenemos decrecimiento y crecimiento asintótico directamente. Pero puede que alguno de estos no me interese ver. Entonces me voy a panel de control. Aquí los datasets, fíjense que todos están cargados. Si no recuerdo mal, el 3, por ejemplo, es el 0. Y no quiero ver el 0. Entonces puedo irme a gráfico. Bueno, mi gráfico, si ustedes recuerdan, solamente me está mostrando el current versus del estado actual versus el estado deseado. Entonces no me sirve, tendría que ser otra gráfica, pero he descargado el dataset. Entonces si yo veo la gráfica, ahora ya no tengo la de 0, ha desaparecido. Si apunto a cada uno de estos, me está resaltando y me permite tener interesante información. Además que yo veo mi tabla, me está mostrando ahora la ejecución de todos estos valores con los diversos escenarios. Fíjense que el 3 está descargado. El panel de control me ha descargado el dataset. Si quiero, puedo volverlo a cargar. No hay ningún problema. Entonces, son algunas consideraciones para manejar el Vensim. Aquí, en el texto, lo que se está haciendo también es lo que les había dicho hace rato, lo que he buscado en el texto, pero no estaba en el texto, estaba en el ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una alimentación directa y no indirecta? Pues lo mínimo que tengo que hacer es que el número deseado de empleados sea 0. Eso es fácil, ¿no? Estoy viendo que despido, por ejemplo,
es igual a la diferencia entre tiempo de ajuste. Este es el flujo de salida. Pues mi flujo de salida es diferencia entre tiempo de ajuste. Mi despido va a ser diferencia, es número de empleados menos número deseado de empleados, dividido entre tiempo de ajuste. Luego va a ser, si mi número deseado de empleados es 0, número de empleados menos 0. Entonces, en la práctica, fíjense, la ecuación se va a convertir en número de empleados entre tiempo de ajuste. Y tendría directamente la realimentación aquí. O sea, el resultado va a ser el mismo si yo en mi modelo pongo el valor 0 aquí. Primero vamos a poner 500 como estaba inicialmente. Voy a quitar los datasets que no me interesan. En este caso tengo que quitar 5, 4 y 2. Solo dejo el current. ¿Está bien? Si yo veo la gráfica, el current me está mostrando eso, número de empleados. Ahora voy a hacer correr. Primero voy a cambiar el valor a 0. Hago correr. Y si veo mi gráfica, ahora tengo los dos resultados. Esta otra es con 50 y esta es la última. Con 50, con 0. Y si simplemente borro mis variables y hago una realimentación directa, la ecuación de despido ahora va a cambiar. Mi ecuación de despido va a ser número de empleados dividido entre tiempo de ajuste. Al ejecutar, dataset cargado. Voy a quitar el dataset. Solamente es el current. Descargado el que está mal. ¿Se va a suscribir? Sí. Veo la gráfica. No. Algo que se está cargando que no quiero. No tengo ningún dataset. Voy a ejecutar. Ah, está sobre el 5, por eso era mi problema. Estaba viendo otra cosa. No, exactamente el mismo resultado. ¿Qué sucede? Puedo fácilmente con ecuaciones trabajar con realimentación directa o realimentación indirecta. Y esto vendría a ser el ciclo negativo. ¿Alguna consulta ahí? Como práctica pueden probar con estos otros. Ustedes van a empezar a manejar las ecuaciones, aunque la ecuación más importante está definida en el texto. Entonces eso nos da una idea de cómo funciona un ciclo de realimentación negativa. Okay, si no hay ninguna consulta, vamos a pasar a la siguiente parte, donde vamos a empezar a ver estructuras un poco más, no complejas en el sentido de complicarnos la vida, sino que ya vamos uniendo dos tipos de ciclos. Pero lo primero que vamos a hacer es hablar de los flujos constantes. ¿Bien? Vamos a ver una realimentación positiva como un flujo de salida constante. Nos referimos con esto que tenemos un ciclo de realimentación positiva donde tenemos un flujo de entrada y tenemos un flujo de salida constante. ¿Qué implica un flujo de salida constante? No es variable porque no se está realimentando. No hay una realimentación. Es constante. El valor que coloquemos aquí ya no va a ser una ecuación, va a ser un valor constante. Y ese valor constante en cada ciclo del modelo va a ir restando la población de mosca. Entonces el flujo es la única forma de disminuir o incrementar el valor del nivel. Y estamos incrementándolo en forma variable. Y estamos decrementándolo en forma constante. ¿Cuál es la incidencia? ¿Para qué hacemos esto? Primero, tiene dos propósitos. Uno, que podamos cambiar la escala del incremento o decremento del nivel. Vamos a ver eso. Y la segunda es aplanar el comportamiento, es la más interesante.
Cuando tenemos un ciclo positivo de esta forma, con un flujo de salida constante, ¿cuál creen ustedes que sea el comportamiento de la población de mosca? Es una población cualquiera que se van a reproducir, va a haber más nacimientos y va a generar más moscas. Y luego vamos a eliminar las moscas, de alguna manera. Las vamos a vender, las vamos a matar, no importa. ¿Cuál creen ustedes que sea el comportamiento de la población de mosca? ¿Alguna idea? Vamos, la siguiente semana ya necesitan hacer ejercicios y que funcionen. Díganme, ¿alguna idea del comportamiento de la población? Nada. Ok. Vamos a ver de qué forma se puede lograr que esto sea constante. Primero vamos a representar este modelo en el versículo. Tenemos un nivel. No sé, podemos, no me acuerdo cómo se llaman los gusanos las lombrices que hay o sea, un incremento, una venta de esas lombrices porque benefician a la tierra como un abono natural, etcétera, etcétera. Vamos a, vamos a reemplazar en vez de moscas a las lombrices. ¿Está bien? Entonces vamos a suponer que nuestro negocio son las lombrices. Aquí tenemos la reproducción de las lombrices y por este otro lado tenemos la venta de las lombrices. Pues tenemos la venta, tenemos la reproducción. La reproducción se va a dar por una tasa de reproducción. Sabemos, bueno, si nos dedicamos al negocio, vamos a saber cada qué tiempo se reproducen las lombrices, qué necesitamos para que se reproduzcan mejor, etcétera, etcétera. Entonces tenemos este tipo de modelo representado. ¿Claro? Ok, ¿qué ecuaciones voy a colocar? Necesito que me ayuden. Primero, mi tasa de reproducción puede ser, no sé, del 0, punto coma, 0.5%, 0.5. ¿Sí? ¿A qué sería igual el flujo de producción? Vamos, necesito que participen. ¿A qué sería igual el flujo de producción? Es un flujo de entrada, en una fracción componente. Sería la población por la tasa de reproducción. Ok, entonces tenemos esto aquí. La población inicial de lombrices. No sé, vamos a empezar con 1000 lombrices. ¿Sí? ¿A qué sería igual la ecuación del flujo venta? Fíjense que no tengo ninguna variable que esté relacionada con el flujo. No hay nada que esté entrando a esa variable. Entonces, ¿de dónde sale su ecuación? En este caso es una constante. Ser constante, no necesitamos una ecuación, sino un valor. Voy a suponer que vendo 200 lombrices día. Unidad de tiempo va a ser día. O semana, no importa. Tengo una ecuación. Entonces he puesto, voy a vender 200 lombrices por día. Estoy empezando con una población de 1000 lombrices. Mi tasa de reproducción es del 0.5, 50%, mucho, ¿no? 0.2. Vamos a ver. Ok, veamos de simular el comportamiento. Veo población de lombrices. Mucha coincidencia. A eso quería llegar porque es mucha coincidencia. Vamos a poner 5. Ahora sí.
Aunque extrañamente, ¿qué pasó con la ecuación? Creo que son muchas las que estoy vendiendo. Vamos a ver. Vamos a poner que tengo 50 para repartir por día. Sí. Lo que me parece extraño es que salga de cero. Eso es lo que me parece extraño. 1950 está bien. Está disminuyendo. No sé por qué la gráfica me muestra con cero. Bueno, debe ser por los valores muy grandes. Por eso es. Está, en realidad es 1000, ¿a dónde parte? Hay un decremento. Fíjense que mi negocio sería al suelo. Todas mis lombrices se mueren. Se voy a empezar a vender, a eso me estoy yendo. Lo que tengo que vender por día, por semana, son 100 lombrices. Eso es lo que me demanda, lo que me demandan todo el tiempo. Y mi tasa de reproducción apenas es del 5%. Entonces, no puedo hacer que las lombrices se reproduzcan más rápido. Lamentablemente, esto hace que mi negocio no sea bueno. Que en cierta cantidad de tiempo, días, semanas, voy a empezar a perder lombrices. Y al final voy a quebrar. ¿Cómo puedo hacer para mantener adecuadamente el negocio? Que en realidad lo que produzca venda, no me quede estocado con lombrices que al final no me van a servir de nada y pueda vender lo que necesite vender. Entonces lo que se hace es algo que se llama en la solución analítica matemática, vendría a ser como la parte de análisis estacionario, así se llama. Cuando resolvemos analíticamente este tipo de problemas con ecuaciones diferenciales, tenemos dos partes, la parte estacionaria y la parte transiente. La parte estacionaria hace como si tuviésemos el valor constante en una fotografía, y la transiente es una integración en base a esa estacionaria. Esta estacionaria va a ser nuestro valor inicial, y luego de eso va generando la integral de distintos otros valores de incremento. ¿Está bien? Voy a darles un ejemplo el día jueves. Si me hacen recuerdo el día jueves, para que ustedes puedan probarlo como práctica. Les voy a dar una solución analítica de un modelo y ustedes van a llevar la solución en dinámica de sistemas con Benzim en el otro modelo y van a comparar los resultados. Se van a dar cuenta que es exactamente el mismo. Entonces, vamos a hacer el análisis estacionario. ¿A qué nos referimos con análisis estacionario? Simplemente, en el texto lo estoy llamando calcular el equilibrio. ¿Está bien? Sin embargo, vuelvo a repetir, esto es análisis estacionario. ¿Qué se hace? Simplemente la sumatoria de flujos de entrada es igual a la sumatoria de flujos de salida, matemáticamente hablando. Si yo tengo más flujos, simplemente voy a agarrar la sumatoria. Y ustedes van a tener que agarrar sumatoria porque van a hacer una práctica con más flujos y no con uno solo. Entonces, la sumatoria de flujos de entrada es igual a la sumatoria de flujos de salida. ¿A qué es igual los flujos de entrada? En este caso, la reproducción. En el modelo, la reproducción es igual a población de la mosca por la tasa de reproducción, ¿verdad? Aquí tenemos entonces la población por la tasa de reproducción es igual a la remoción. Resolviendo la ecuación, es decir, despejando población, es la que nos interesa. Mi pregunta es, quiero mantener mi negocio en equilibrio. Quiero tener siempre las lombrices reproduciéndose y vendiéndolas al mismo tiempo, pero no que mueran mis lombrices, ni que tenga excesiva cantidad de lombrices que no pueda vender. Entonces, tengo que despejar mi valor inicial de la población. Si despejo esta ecuación de población, me va a quedar remoción entre tasa de reproducción. Y si mi remoción es 50 y mi tasa de reproducción 0.5, voy a tener 100 moscas de fruta. Entonces, hagamos el ejercicio para nuestro modelo. Tenemos la venta dividido entre la tasa de reproducción. Nuestra venta es 100. ¿Alguien puede ayudarme con ese ejercicio? 100 dividido entre 0.05. ¿Cuánto nos da?
¿Hemos dormido? 2000. Ok, 2000. Entonces ahora en vez de 1000, voy a reemplazar este nuevo valor en mis lombrices. Entonces compro más lombrices, tengo 2000 lombrices ahora, y voy a hacer correr mi modelo. Y si veo, ahora tengo equilibrio. Todo el tiempo tengo estocado en mi inventario 2000 lombrices, porque estoy vendiendo lo que estoy produciendo. Fíjense cómo el haber hecho el análisis estacionario me ha permitido determinar un equilibrio y cómo un flujo de salida me permite mantener ese equilibrio. En realidad he aplanado el comportamiento, porque el comportamiento que tenía era de un decrecimiento asintótico, ¿se han dado cuenta? Decrecimiento exponencial, perdón. Un decrecimiento exponencial. Asintótico es cuando vamos a una meta. En este caso no tenía una meta, tenía un decrecimiento exponencial. Y con el flujo de salida que tengo de vender 100 lombrices, día, mes, semana, no importa, con una tasa de reproducción del 5%, voy a iniciar con 2000 lombrices. Y esto va a permitir que tenga un equilibrio a lo largo del tiempo. ¿Qué sucede? Vamos a tomar el ejemplo. Si tengo una enfermedad en mis lombrices, y unas cuantas de esas lombrices se mueren, entonces en vez de 2000, cuando he comprado inicialmente, me han mandado 1999. Vamos a jugar. Una lombriz se ha muerto en el camino. ¿Está bien? Hago cosas nuevamente. ¿Qué sucede? Que a lo largo del tiempo, si añado en vez de 100 unidades, pongo 500, me voy a dar cuenta que va a volver a ocurrir lo que ha ocurrido inicialmente. Voy a quebrar en el negocio, porque mis lombrices están muriendo. Pero era una. ¿Cómo puede afectar una lombriz? Voy a hacer lo contrario. Cuando he comprado las 2000 lombrices, me han mandado 2001. El que tenía que contar ha contado mal. Voy a empezar a tener más lombrices de las que quiero o de las que puedo mantener. Va a empezar a crecer mi población. Por una lombriz. Parece que se reproducen como conejos, ¿verdad? Fíjense cómo se rompe el equilibrio. Ya sea hacia arriba o hacia abajo. Se rompe el equilibrio. Cuando hacemos un cálculo del equilibrio, estamos considerando que va a mantenerse constante durante todo el tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Yo os voy a hacer preguntas entonces. Pues aquí fíjense que en el texto nos va mostrando cuál es el comportamiento de haber calculado el equilibrio o el análisis de estacionario. Aquí se mantiene constante, les acabo de demostrar. Y si hacemos algún tipo de cambio básico, vamos a tener no lo que esperamos, no un equilibrio, o un incremento o un decremento directamente. Aquí tengo un ejemplo que ustedes tienen que representarlo como práctica, ¿está bien? Y tiene que ver con los premios Nobel. Cada año se entregan premios Nobel en 6 áreas: química, literatura, medicina, física, paz y economía. ¿Sí? Se les da $1.000.000 como premio. La pregunta es, ¿de dónde podemos generar $1.000.000 cada año? 6 millones en todo caso, para dar estos premios. ¿Quién tiene tanto dinero para que cada año esté repartiendo $6 millones? Lo que ocurre es que esta fundación ha sido creada en base al juego de intereses bancarios. Entonces, es bastante simple. En esta Fundación Premios Nobel se ha depositado un dinero y que por la tasa de interés de ese banco, seguramente han buscado el banco más seguro y el banco que genera una tasa constante de interés o que les promete una tasa constante de interés a lo largo de muchos años, se puede generar un interés y este interés se capitaliza y hace que la fundación, que el depósito en el bancario crezca, crezca y crezca. Vamos a añadir 6 flujos de salida constantes.
Para poder dibujar de esta manera van a tener inconvenientes. Normalmente, cuando dibujan un flujo, tienen varios sitios de donde pueden arrastrar. Les voy a mostrar en el Venci. Fíjense que puedo arrastrar de esta parte central. Entonces puedo... Es bloqueado, por eso es que no se puede mover. Fíjense cómo aparecen unos circulitos. Estos son los elementos que me permiten mover. Puedo mover y fíjense cómo va a ir variando. Entonces, para que puedan dibujar adecuadamente, les estoy mostrando. Simplemente se mueve por ahí y no tenemos ningún inconveniente, ¿no? Son los elementos. Creo que hay algunos movimientos que no puedes realizar. No importa. Les he mostrado cómo se pueden mover cosas. Entonces, tienen que lograr este tipo de... Esto es primero representativo, porque aquí están todas las ecuaciones. Las ecuaciones son fáciles. Cada uno va a tener un valor constante de 1 millón. Ya la suma son 6 millones. La tasa de interés es 10%. Entonces, ¿cómo tengo que calcular el valor inicial de mi Fundación Premios Nobel? Es fácil. Flujos de entrada, sumatoria de flujos de entrada es igual a la sumatoria de flujos de salida. Y de ahí calculo. En la práctica, despejo Fundación Premios Nobel. Y me va a dar premios, que es la suma de química, literatura, medicina, física, paz y economía, dividido entre tasa de interés. Es decir, 6 millones entre 0 y 1. 60 millones. Si yo coloco 60 millones aquí, voy a tener un equilibrio. Cada año voy a repartir siempre, voy a tener dinero para repartir. Pero la práctica no consiste en eso. Una vez que han representado esto, ustedes tienen que mostrar como práctica qué sucedería si dan un premio a la innovación tecnológica, a las ciencias de la computación, no sé, como quieran llamarlas, porque no se da eso. Y sin embargo, la tecnología ha hecho que el mundo se desarrolle mucho más rápido, mucho mejor. Entonces, pueden crear un nuevo premio, que sea ciencias de la computación, o tecnología, no importa cómo le llamen. Pues ya vamos a tener 7 premios. ¿Cuál es la idea? Que ahora nadie puede colocar más dinero en el banco. Solo tenemos esos 60 millones que se están manteniendo en equilibrio. Lo que ustedes tienen que hacer es recalcular para determinar cuánto le tocaría a cada uno de los 7 premios ahora, de tal forma que se siga repartiendo premios en equilibrio, dada la misma tasa de interés, el mismo interés y el depósito de 60 millones de dólares. ¿Está bien? Esa es su práctica. ¿Una consulta? ¿Claro? ¿Se entiende? Ok. Veamos entonces de forma rápida el otro elemento. Realimentación negativa con flujo de entrada constante. Ahora tenemos al revés. Un flujo de salida variable y un flujo de entrada constante. Esto es algo parecido a lo que pasa con su tanque de agua. Pero vamos a suponer que en el tanque de agua ustedes no tienen un flotador. Entonces, aquí tienen la salida del agua. La tasa de uso de la salida del agua, es decir, el ducharse, el lavar ropa, el lavar platos, etcétera, etcétera, va a hacer que el agua en su depósito disminuya. ¿Bien? Va a empezar a disminuir el agua. Entonces tiene que haber una entrada de agua. CEMAPA les provee agua. Y vamos a suponer que nos da todos los días en forma constante. Ustedes tienen que calcular que de acuerdo al uso que hagan de agua, cuál va a ser el valor inicial de agua en su depósito, para que se mantenga siempre igual, considerando una entrada constante de agua. Es muy parecido, porque ahora en vez de tener un flujo de salida constante, tenemos un flujo de entrada constante. Igual se puede calcular el equilibrio que va a ser, aquí está en el estacionario, aquí lo he citado justamente lo que les había dicho hace rato, que la sumatoria de flujos de entrada va a ser igual a la sumatoria de flujos de salida. De ahí que tenemos que despejar, simplemente tenemos que despejar el nivel. Y el nivel nos va a decir cuál es el valor que necesitamos colocar como valor inicial de ese nivel para que se mantenga el equilibrio constante. Aquí tenemos la verificación de ese equilibrio.
¿Y qué pasa si variamos un poco o más o menos? Vamos a tener una variación. Han visto que en el caso de las lombrices he variado uno hacia arriba o hacia abajo y he hecho que se produzca un cambio hacia a cualquiera de los dos lados. Aquí tengo un ejemplo que no necesito que sea práctica, pero lo pueden representar ustedes, ya no lo voy a hacer en el Benzing, que lo pueden representar para ver cómo funciona esto. Esto tiene que ver con las palabras que nos recuerdan. Normalmente cuando uno se pone a... Cuando hay canciones que a uno le gusta, empiezan a aprenderse las letras, ya sea en inglés o sea en español. Vamos a considerar que es en inglés y que nos cuesta un poco más que en español. Entonces, todos los temas, las letras de las canciones que recordamos, no va a poder ser de todas las canciones que queramos. Porque de alguna manera es como si nuestro cerebro tuviese un buffer FIFO, que las cosas nuevas van empujando a las viejas. Eso les decía cuando pasábamos clases, porque no se acordaban de lo que habíamos llevado a la clase anterior, ¿verdad? Entonces, las palabras olvidadas es un flujo de salida que tiene que ver con un tiempo para olvidar. Fíjense que es una constante de tiempo, no es una fracción, componente. Fracción de drenaje, perdón. Entonces, esta va a ser seguramente una división de palabras recordadas entre tiempo para olvidar. Y aquí tenemos las palabras escuchadas. Esto es, constantemente estamos escuchando música. Nos gusta y la estamos aprendiendo. Si queremos que se mantenga una cantidad de letras de canciones que siempre estemos recordando, tenemos que buscar un equilibrio. Para hacer esto tendríamos que relacionar los flujos de entrada con los flujos de salida y de ahí despejar las palabras recordadas. Y eso nos va a provocar equilibrio. Pueden probar a hacer este ejemplo. Ustedes, aquí les está dando prácticamente los resultados que quieren, las ecuaciones como tal, para que ustedes puedan tener resultados adecuados. ¿Está bien? Esto no es práctica, es para que ustedes simplemente prueben de que al otro lado también funciona. No solamente funciona con flujo de salida constante, también puede funcionar con flujo de entrada constante. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Se ha entendido? Ok. Pues voy a dejar de grabar.